Queremos invitar a este espacio de conversación y de reflexión y quisiera preguntarle ¿cuál fue su primera reacción cuando conoció los resultados de la encuesta CEP? Bueno, algo de sorpresa, pero sobre todo decepción, porque si bien esta confirmó muchas de las convicciones que teníamos respecto de cuán desacreditadas están las instituciones en Chile, por otro lado también Mónica confirmó algo que no carece de importancia en el momento que estamos viviendo, es que las personas distinguen bien, creo yo, dado el apoyo que dan a la democracia como forma de gobierno, entre lo que son las instituciones y las personas que en un momento determinado o por largo tiempo han ocupado la gestión de esas instituciones. O sea, hay una bajísima aprobación al presidente de la República, por supuesto eso es complicado para él, pero nadie querría prescindir de la institución Presidencia de la República. Hay una bajísima aprobación de nuestros congresales, diputados y senadores, pero a nadie se le ocurriría, ¿cierto?, suprimir el Congreso Nacional, y lo mismo pasa en el caso del Poder Judicial. Entonces, si bien hay resultados inquietantes, decepcionantes, que agregan más a los niveles de ansiedad y angustia que estamos teniendo en medio de esta navegación en mar gruesa que comenzó el 18 de octubre y que se va a prolongar por años más, creo yo. Por otro lado, hay indicaciones positivas como esta en favor de que nadie, o muy pocas personas en Chile, quieren prescindir de la única forma de gobierno aceptable, creo yo, cuál es la democracia. Sí, sube 12 puntos en su aprobación, claro, llegando al 64%. De igual manera, hay cerca de un tercio de personas que en otra de las preguntas también validan, o si no validan, al menos justifican de alguna manera la violencia. ¿Qué le parece eso? Bueno, forma parte eso de las respuestas inquietantes. Las personas se manifiestan en favor de la democracia, pero claro y con toda razón, piden una mejor democracia. No basta con tener democracia, hay que tener una democracia de mayor calidad que la que venimos teniendo ya por largos años. Claro que decepciona esa cantidad de personas que se manifiesten a favor de la violencia. La violencia no es un camino legítimo para conseguir objetivos políticos, sobre todo cuando se vive en una sociedad democrática. Y si alguien tiene reparos a la democracia chilena actual, que yo también suscribiría, lo que hay que hacer no es aprobar la violencia de los que están contra la democracia, sino hacer lo que esté al alcance de nuestra mano para que la democracia mejore en la calidad que mencionábamos antes. Quisiera preguntarle por qué se va cruzando este diagnóstico también con lo que está haciendo o no está haciendo el gobierno y también con esta baja aprobación, la más baja que haya tenido un gobierno en la historia, al menos de esta medición. Un 6% de aprobación apenas a la gestión del presidente Sebastián Piñera. Y han habido muchos análisis, distintas recetas. Joaquín Lavín, el alcalde de Las Condes, decía que el presidente debiera tomar un lugar secundario. ¿Qué opina usted? Si usted pudiera darle algún consejo al presidente de la República, ¿cuál sería? ¿Cuál cree que tiene que ser su rol? Bueno, desde luego, Mónica, no se me ocurriría dárselo, salvo que él me lo pidiera, cuestión bastante improbable por lo demás. En cuanto a... En su análisis político, entonces, ¿cuál debe ser el rol del presidente? Bueno, es muy difícil que en un régimen presidencial tan pronunciado como el nuestro, que es uno de los aspectos constitucionales que ojalá corrija una nueva constitución, que un político de la talla de Joaquín Lavín, de la trayectoria de Joaquín Lavín, le pida al presidente que se repliegue, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se va a replegar el presidente de la República solo porque tiene una bajísima aprobación en una encuesta, si bien importante? En democracia los presidentes actúan, se instalan y se desinstalan sobre la base de votos, no sobre la base de encuestas. Para mí, hace ya rato, las encuestas en Chile están tremendamente sobrevaloradas, porque a veces ni siquiera son cabalmente encuestas, Mónica, son sondeos de opinión
que es algo mucho más blando que una encuesta en términos metodológicos. Y a veces eso que se presenta como sondeos de opinión no pasan de ser registros del estado de ánimo que 400 o 500 personas contestan al teléfono al momento en que son llamados por el así llamado encuestador. De manera que sí prestemos atención a las encuestas, sobre todo a una como la del CEP, cuya metodología no merece absolutamente ningún reparo, como también su imparcialidad, pero tengamos cuidado de depositar demasiada confianza en lo que dicen las encuestas, porque aunque esto responde a una intuición mía, no puedo tener la certeza porque no tengo base empírica, de que las personas también hace ya rato, aún a las más serias de las encuestas, le están tomando el pelo a los encuestadores. Las personas no se confiesan necesariamente con sinceridad, responden muchas veces, reitero, desde el estado de ánimo, un poco desde el estómago. Okay. Pero, ¿qué cree usted entonces que debe hacer el presidente? Porque usted dice, ¿cómo podría replegarse en un sistema tan presidencialista como el chileno? Es una invitación absurda. Eso proviene de la astucia de Joaquín Lavín, probablemente a las aspiraciones presidenciales de Joaquín Lavín, que las tiene legítimamente, le convendrá que Sebastián Piñera se repliegue. Pero me parece raro. A mí me parece raro, Mónica, que un alcalde de una comuna le mande recados públicos al presidente de la República del calibre de este. Mire, presidente, replieguese. Como si esto además fuera una guerra, ¿no? Métase en la trinchera. No sé. Son tantos los desatinos que se están diciendo, más los que se dicen que los que se hacen, por fortuna, que este creo que se agrega a la lista de desatinos. Pero, ¿por qué podría convenirle a Joaquín Lavín? No tengo la menor idea porque yo no pertenezco al mundo de los cálculos políticos, pero ahí donde vea usted un político y es propio de su oficio, estará calculando algo en beneficio propio. La mayoría de los políticos, esto es lamentable, pero es un hecho aquí y en el planeta, está pensando casi siempre en su carrera política personal. ¿En qué momento ve usted al movimiento social? Muchos se preguntan qué va a ocurrir en marzo, en qué momento está esto que algunos llaman movimiento social, otro estallido social, revuelta social, dándose el nombre que se le dé. ¿En qué momento cree usted que está? Bueno, está en un momento, usemos ahora sí el verbo repliegue, en un cierto momento de repliegue producido por la época estival deliciosa que este país tiene en todas sus regiones, y está bien que así sea, aunque claro, uno tiene la sospecha de que se trata solo de eso, de un repliegue estival, y de que los movimientos sociales, con toda justicia por los demás en sus expresiones pacíficas, van a retornar en marzo. No podemos estar contra eso, pero sí, ojalá colaborar todos los medios, los políticos, el gobierno, el lenguaje que empleamos, para que no tengamos de nuevo actos de la violencia que tuvimos en los 3 últimos meses del año pasado, porque ese camino, desde una perspectiva democrática, no es ético, como tampoco es ético, creo yo, apoyar la violencia sin practicarla o no condenarla sincera y enérgicamente. Como también creo que es poco ético que sectores políticos, particularmente en la derecha más conservadora, estén pretextando la violencia que habrá en marzo para torpedear de alguna manera el plebiscito constitucional del 26 de abril. Quiero detenerlo ahí un momento porque vi la carta que usted, la breve carta pero contundente, escribió en el diario El Mercurio. Quiero preguntarle, porque aquí hay dos posibilidades. O efectivamente hay gente que cree, de los que se oponen a la nueva Constitución, hay gente que efectivamente cree que esto puede ser un desastre y que tiene mucho miedo frente al plebiscito de abril entre la gente. Y yo quiero saber si usted cree, ya no simples ciudadanos, sino que los dirigentes que están diciendo que no están las condiciones para que se realice el proceso constituyente y que por eso prefieren rechazarlo y hacer la reforma en el Parlamento. ¿Usted no es a ciudadana común y corriente, a ese dirigente le cree? No. Yo creo que son profundamente insinceros porque la casi totalidad de esos dirigentes, Mónica, no tuvieron ningún reparo para votar favorablemente la Constitución de 1980 en condiciones muchísimo más adversas
No teníamos democracia, teníamos una dictadura. Esa constitución se votó sin registros electorales, se votó sin partidos políticos, se votó sin libertad de expresión, sin libertad de reunión, sin libertad de asociación, sin libertad de prensa, sin posibilidad de que la oposición a esa constitución examinara, custodiara cómo se emitían los votos y cómo se contaban. Entonces, esa biografía que acompaña a la mayoría de esos políticos hace dudar legítimamente de las verdaderas intenciones que tienen actualmente. Yo creo que en el fondo, y eso es lo que yo considero poco ético, pretextan la violencia, usan el argumento de la violencia y la usan, esto es paradojal y casi indecente, en circunstancias de que haya o no violencia en las semanas previas al plebiscito o en el plebiscito, depende del gobierno que ellos apoyan y que ellos eligieron. El orden público depende de los gobiernos y de las policías, y el control de los locales de votación el 26 de abril de las Fuerzas Armadas chilenas. Bien, en vez de rasgar vestiduras por la eventualidad de que no haya condiciones para votar apruebo o rechazo a la Constitución, debieran encarar a su propio gobierno para que asegure esas condiciones. ¿Qué le parece que algunos hayan cambiado de postura como Chaguán y Alaman? Ay, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, pero cuando en una cuestión tan relevante, Mónica, se cambia en 15 días, es tremendamente sospechoso. Uno no puede entrar en la conciencia, en el corazón de las personas, hay que tener moderación en eso, pero fue tan brusco el cambio de opinión y tan malos los argumentos que dieron que yo dudo de que no responda simplemente a que se arrepintieron de lo que dijeron antes. Y lo que lo torna más grave, creo yo, en el caso de senadores como Andrés Alamán y Francisco Chaguán, es que son hace ya mucho rato, declarados precandidatos presidenciales. Entonces, ¿cómo separan estas decisiones? Un día sí, 15 días después que no, a algo tan relevante de sus propias carreras políticas, ansiosas de llegar a la presidencia, y yo creo con poco realismo en ambos casos. ¿Cómo separarlo de eso? Entonces, uno tiene motivos, sumando lo que he dicho, para desconfiar de esa declaración. No obstante lo cual, ellos y cualquiera en Chile, por supuesto, tendrán derecho a hacer lo que les parezca mejor el 26 de abril. ¿Cómo ve, ya se nos va acabando el tiempo, cómo ve a la oposición? A la oposición mal, como siempre. Esta posición está fragmentada y hace mucho rato, le cuesta muchísimo ponerse de acuerdo hasta en las cuestiones más básicas. Tenemos un mundo político muy alterado que va dentro de este navío que se llama Chile, que repito, de una aparente mar tranquila, calma, pasó a navegar en alta mar, en una mar muy gruesa, en la que va a seguir navegando por mucho tiempo más, pero yo querría terminar, Mónica, para lo que valga, con una nota de optimismo, en el sentido de que la embarcación en que vamos todos no se va a hundir, en que sí tenemos que calafatear la embarcación si es que penetra agua a la misma, porque eso podría crear, ¿no es cierto?, muchos problemas, y que una sociedad chilena con más de 200 años de vida independiente, ya bien entrado al siglo XXI, tendrá que tener la madurez suficiente para prolongar y culminar de manera exitosa y sobre todo pacífico un proceso constituyente que debimos haber iniciado mucho antes, cuando las condiciones no eran tan anormales, no eran de tanta efervescencia, pero ese otro momento lo postergamos, lo despreciamos, incluso se ironizó desde que Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando compitió por primera vez Sebastián Piñera con él, ya Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que no es precisamente un político revolucionario, en su programa tenía una nueva constitución. Michelle Bachelet, ni hablar. Bueno, quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado. Ya vamos a tener oportunidad, después de que, por ejemplo, se rinde la PSU, de conversar nuevamente a ver qué pasa con ese acontecimiento. Muchas gracias. Gracias, Mónica.